la doctora Judith Layas. Ella es médico traumatólogo y con ella, como lo habíamos anunciado en los segmentos anteriores, vamos a iniciar la entrevista para hablar sobre algunas patologías del pie. Y habíamos realizado una encuesta en donde usted pudo votar y opinar o decir cuáles son pues las lesiones desde su punto de vista, las patologías del pie, y las opciones eran fascitis plantar, tendinitis de Aquiles y esguince de tobillo. La fascitis plantar obtuvo 150 votos, luego le siguió el esguince de tobillo y posteriormente la tendinitis de Aquiles con 101 votos. Entonces vamos a comenzar, doctora, gracias por estar aquí, bienvenida. Vamos con la más votada, que fue fascitis plantar, 150 votos, 150 personas dijeron o yo sufro o es lo más común. Con usted conocer qué es la fascitis plantar. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias por la invitación, Marjorie. Bueno, orgullosa de estar aquí. Fíjese, la fascitis plantar, nosotros en el pie, y valga la redundancia, en la parte plantar tenemos una membrana que va insertada desde la parte posterior del talón, o sea, del calcáneo, que es el hueso que está en el talón, hasta los dedos, hasta la base de los dedos de la falange proximal. Vamos a hablar hacia allá. Vamos a esperar que ver si el equipo de producción nos puede apoyar con una imagen de la planta del pie para que usted nos vaya aquí posteriormente explicando. Ok. Esa fascia plantar, por causas y generalmente, digamos, un 90%, la principal causa fíjense, la fascia plantar comienza desde donde tienen la primera mano, o sea, la mano. Aquí está, mire, la tiene usted aquí atrás. Okay. La mano izquierda, aquí donde tenemos el talón, abajo, donde está el calcáneo, en la parte plantar, y ella va directamente y se inserta en la base de los dedos, en la falange proximal. Ella es la que se encarga de mantener el arco plantar. O sea, ella constantemente está en este movimiento. Apoyamos y por gravedad ella se extiende y luego ella, cuando uno levanta el pie, es la que se encarga otra vez de hacer que el pie retome su posición normal. Entonces, ese efecto durante todo el día que estamos caminando y producto generalmente en el 80% de los casos de un calzado inadecuado, que ahorita vamos a ver cuáles son el tipo de calzados que causan eso, puede causar irritación, y generalmente donde ocurre la irritación es en la parte posterior, en la inserción en el calcáneo, que es lo que la gente o vulgarmente se conoce como el espolón, que la gente le dice, yo tengo un espolón, es la fascitis plantar, ¿ok? Que es en la planta, valga la redundancia. Valga la redundancia, es la membrana que está en la planta, ¿ok? Que va de esa inserción. Doctora, y usualmente, porque usted menciona que en la mayoría de los casos es producto de un mal calzado. Correcto. ¿Usualmente ocurre más en caballeros o en damas? Eso no tenemos, digamos que una predominante en el hombre y la mujer, porque el calzado que puede causar la fascitis plantar es el calzado plano. O sea, todos estos calzados que no tienen ningún tipo de refuerzo ni tacón en la parte de atrás, o que generalmente uno recomienda que sea más o menos 2-3 centímetros, ¿ves? Ahí está, en la parte posterior del calcáneo, donde ella se inserta, ahí es donde comienza y donde mayormente hay dolor. Pero eso no quiere decir que hacia donde ella se extiende, que son esas ramas que tiene hacia allí, pueda también en algún momento doler, ¿no? Entonces, el calzado plano, bueno, ahorita, por ejemplo, todo este tiempo que estuvimos en pandemia, mucha gente descalza, en sandalias en sus casas, en medias, en cholas, todo ese tipo de calzado puede causar en algún momento una fascitis plantar. Por el exceso, ¿no? El exceso del uso del zapato, sí. A ver, no tiene entonces, no distingue el sexo, el género. No distingue sexo. Eso no distingue. A veces tú dices, bueno, las mujeres porque usamos el tacón de determinada manera. No, bueno, pero el tacón como tal causa otro tipo de patologías, más bien hacia la parte de adelante del pie, en el antepié, o sea, hacia los dedos, en el halus, en los dedos menores. O sea, el calzado de tacón alto es más bien hacia el antepié el que puede causar el tipo de deformidades, pero en caso de la fascitis plantar es calzado plano. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pues empezamos a sentir, y cuáles son las primeras quizás características de que estoy sufriendo o que tengo fascitis plantar? Una vez que me curo, o ya yo quedo padeciendo toda mi vida de fascitis plantar. Ajá, fíjate, ese es bien importante porque la característica principal del dolor de la fascitis plantar es ese cuando tú te paras en la mañana y apenas colocas el pie en el piso, que sientes, digamos, se estira la fascia plantar, ahí es que molesta a ella.
Entonces es un dolor que comienza desde el primer momento, desde que uno se levanta, y durante el día entonces va haciendo ciclos, porque en la noche, precisamente pues uno duerme, el pie cae, el pie descansa y la fascia plantar, digamos de alguna manera, se relaja. Cuando uno tiene que apoyar el pie, que nuevamente estira la fascia plantar, hay dolor a ese nivel. Probablemente el paciente da 2, 3, 4, 5 pasos o 10 pasos, se le quita porque vas estirando la fascia plantar. Te sientas nuevamente, cuando te vuelves a levantar, otra vez dolor. Entonces, por eso, durante todo el día ocurre el ciclo de dolor de la fascitis plantar, cada vez que uno relaja la fascia plantar y nuevamente estira. ¿Y cuáles son estas recomendaciones que nos puede hacer? Por ejemplo, si amanecemos con ese dolor, esa molestia que usted menciona, Ajá, bueno. ¿algún ejercicio? Ajá. Entonces, bueno, lo primero que se recomienda es el cambio de calzado. Uno tiene, básicamente, cuando el paciente te llega, que uno empieza a hacer la historia, que empieza a interrogar, siempre tienen como un zapato que ya, oye, como que sí, doctora, yo cada vez que hago ejercicio, que ando con este zapato, es cuando me está molestando. Sí, yo compré un zapato nuevo, a veces va relacionado muchas veces con zapatos nuevos, con zapatos que son muy duros, que son muy rígidos en la planta. Compré un zapato nuevo y yo cada vez que me pongo ese zapato siento que comienza el dolor. O sea, porque el dolor no es de aparición repentina, sino es progresivo. Si no, me dolió un día, de repente pasó unas semanas que no, dolió otro, en la medida que uno va utilizando ese calzado inapropiado. Una vez que se instaura entonces el dolor, sí existe pues las recomendaciones, primero las básicas, evidentemente cambiar el tipo de calzado. Calzado que tiene que ser por lo menos en la parte posterior 2 o 3 centímetros más elevado que en la parte anterior para que eso nos ayude a relajar tanto fascia plantar como hacia arriba el Aquiles. Porque digamos la fascitis plantar o todo esto es un complejo, un sistema que viene desde el Aquiles, pasa por el calcáneo y llega hasta la fascia plantar. Entonces tenemos que hacer estiramientos y las recomendaciones van por ahí en cuanto a rehabilitación y ejercicios que el paciente debe hacer en su casa cada vez que pueda. O sea, en el momento que se levanta, debe hacer ejercicios de estiramientos completos de la fascia plantar y del Aquiles. Hay que hacer ejercicios por supuesto, de rehabilitación, pero todos destinados a estirar esa zona. Ahora, si yo me descuido con una fascitis plantar y, bueno, no la atiendo, más allá del dolor que me genera, ¿se puede desencadenar otra patología, doctora? Bueno, las otras patologías que uno puede desencadenar con esto, más allá de hacerse un dolor crónico, ¿okay? Que es ese dolor que, como bien decías al principio, que pasa muchísimo tiempo y no se me cura porque esto, cuando comienza la fascitis plantar, el paciente tiene que entender que tengo que ser riguroso con el tratamiento. Es decir, y sobre todo ahí sí viene la parte de nosotros las mujeres, ¿no? Uno recomienda, mira, el zapato que no te debes poner es este zapato marrón, que es el que te está causando el problema, o este zapato plano que te está causando problemas. Entonces, bueno, uno como mujer a veces dice, bueno, pero si ese zapato hoy me lo voy a poner porque hoy es el día que me combina con el vestido que me puse, no va a pasar nada. Entonces, uno tiene que saber que ese día que usó un mal calzado va 2 pasos hacia atrás, nuevamente, bueno, ok, mañana sí comienzo otra vez, me pongo mi zapato un poquito más alto en la parte posterior y se va pasando. Todos los días el paciente debe hacer los ejercicios de estiramiento en su casa, o sea, tanto él en su casa como la rehabilitación. Lo otro es utilizar taloneras de gel dentro del zapato, dentro de todos los zapatos. Y todo esto se debe mantener probablemente, recordemos que el pie es el que lleva el 100% del peso del cuerpo. Entonces, siempre las patologías del pie tardan un poco más en recuperarse, tardan un poco más en rehabilitarse y mientras más rigurosos seamos con el tratamiento, más rápido debería venir esta mejoría. Entonces, en base a eso, pues tratar de todo el tiempo cumplir con las recomendaciones que se le están haciendo. Para que pueda Usualmente mejorar. Es más hacia la edad adulta que ocurre una fascitis plantar o edad de niños, adolescentes. Los niños es poco frecuente, pero comienza en edades medias, o sea, todo aquello que pueda causar también un traumatismo, o sea, los corredores, deportistas, que, bueno, porque uno todo el tiempo está usando algún tipo de calzado y haciendo microtraumatismo sobre esa zona, él puede causar una fascitis plantar, o sea, eso no está relacionado directamente con la edad. O sea, no tiene nada que ver. No. Personas de la tercera edad. También, porque se ve más. Se ve frecuente por el mismo tipo de calzado. Acuérdense que uno ya a ciertas edades ya no utiliza zapatos que sean muy elevados hacia atrás, sino es muy intradomiciliario. Entonces, claro, mientras que uno más tiempo está en la casa, más cholitas usa, más zapatos planos utiliza.
Entonces, claro, se puede ver en cualquier tipo de edad, no tiene una relación directamente con eso. Y el tema deportista también es importante. Ahora, y si estamos en casa, porque hay quienes han tomado o han adoptado la metodología de trabajo en casa. Ajá. ¿Cuál es la recomendación del calzado a usar? Porque de repente uno sale a trabajar y evidentemente pues tiene otro tipo de atuendo, pero quizás en casa, bueno, tú te vistes de aquí para arriba, ¿sabes? Abajo estás como más relajado. Sí, la recomendación es, primero, no estar descalzo todo el tiempo. Esto no significa que uno no pueda utilizar en algún momento este tipo de calzado, ¿ok? Sí, sí se puede utilizar, pero uno debería ir alternando y no mantener siempre el mismo calzado, como vuelvo y repito otra vez, plano. O sea, tratar de ir alternando. Si estás trabajando en tu casa, pues tratar de conseguir un tipo de calzado que esté un poco, que sea cómodo, por supuesto, que sea bien confortable, que sea ancho, que sea amplio, que sea flexible, pero que sí esté elevado un poco más hacia la parte de atrás que hacia la parte de adelante. A ver, bueno, estamos aquí revisando algunos comentarios con respecto. @entrenoticiasgb es nuestra cuenta en Twitter, nuestra cuenta en Instagram. Ahí, evidentemente, pues hay que aprovechar la visita suya, doctora, y hay preguntas que tienen que ver con tema traumatológico, pero quizás no están relacionadas directamente con no están relacionadas directamente con la fascitis plantar, por ejemplo, que vamos a estar revisando más adelante. Otra de las patologías, vamos a llamarle así, que tiene que ver con tendinitis de Aquiles, ¿no? Y que es otra que y el esguince de tobillo también, Ajá. que es otro de los, a ver si lo podemos volver a repetir, creo que tuvo 138 votos el esguince de tobillo. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque hay preguntas. Recuerde que estamos conversando con la doctora Judith Layas, médico traumatólogo, @doctora, abreviado Judith Layas. Es la cuenta en Instagram de la doctora con quien vamos a estar conversando sobre estos temas, estas patologías con respecto a lo que tiene que ver con fascitis plantar, esguince de tobillo y tendinitis de Aquiles. Con el paso del tiempo, doctora, hay pues quizás patologías que pudieran impedirnos inclusive el caminar, o se nos dificultaría el caminar, por ejemplo, un esguince de tobillo. Si nos pudo haber estado maltratado, mal curado. Bueno, fíjate qué pasa con el esguince de tobillo. Ya el esguince de tobillo sí ya llegamos, digamos, a una patología de etiología traumática. O sea, siempre el esguince de tobillo viene precedido por en algún momento que el paciente haya hecho un movimiento forzado, ya sea de inversión, o sea, llevar el tobillo hacia adentro o hacia afuera, que eso es los movimientos de inversión y eversión. Y eso distiende los ligamentos que están alrededor del tobillo. ¿Okay? Específicamente del lado externo tenemos 3 ligamentos principales y del lado interno tenemos uno solo. En el 90% de los casos, el ligamento que más se lesiona es uno que se llama ligamento peroneoastragalino anterior, que va en la cara anterior del tobillo y lateral, ¿ok? Ese, digamos, el que más frecuentemente, por el movimiento que uno hace al tobillo, ¿no? Pues el pie se va hacia adentro y eso hace que esas fibras que están allí o se distiendan o se desgarren o se rompan. ¿Okay? Y por ahí vienen, digamos, esa clasificación de esguince grado 1, 2 y 3, ¿no? Que a veces el paciente cuando llega te pregunta, pero fue grado 1, grado 2, grado 3. Y eso le va dando a uno la gravedad o la severidad del esguince. El grado 1, pues, o sea, el edema, el dolor y la limitación funcional que pueda tener el paciente es poca y va aumentando en la medida que va aumentando el grado del esguince, porque va aumentando la gravedad de la lesión sobre el ligamento, ¿ok? Por supuesto, estos que están rotos, el ligamento, pudiera uno eventualmente empezar con un proceso de rehabilitación, pero es probable que el paciente, si es un paciente activo, si es un paciente joven, si es un paciente que tiene demanda sobre el tobillo, pudiera llegar a un tratamiento quirúrgico. Pero digamos, esos son los casos menos frecuentes. El esguince grado 1 y grado 2 son aquellos casi, digamos que engloba casi todos los que tenemos día a día de las personas. O sea, cualquiera ha ido caminando y va pisando en la acera y se le va el tobillo. ¿Y ahí se puede generar un esguince grado 1 o grado 2? En grado 1 o grado 2, ¿ok? Digamos en frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso es inmovilizar un poco, o sea, mantener una inmovilización que dependiendo del grado, generalmente la podemos llevar hasta una semana.
Lo ideal serían 4 o 5 días mientras que baja dolor, mientras que baja edema. Y luego, posterior a eso, entonces, inmediatamente comenzar la rehabilitación. Ya los esguinces de tobillo en algún momento, no sé si te acuerdas, a lo mejor cuando nosotros éramos chiquitos, uno ponía un yeso, le dejaban uno un yeso 21 Claro, días sí. y a los 21 días volvía otra vez al médico, le quitaban el yeso y a su casa. Ahorita no, ahorita el tratamiento de los esguinces de tobillo es un tratamiento funcional. Es decir, Más actualizado. doctora. exactamente. Ya no hay Espera yeso. que pase dolor, espera que pase el edema y empiezas de una vez rehabilitación con el paciente. Porque lo que queremos otra vez es que el paciente se regenere bien el ligamento llegue otra vez a su posición normal para que mantenga la estabilidad del tobillo y hacer fortalecimiento de toda la zona para evitar que nuevamente vaya a ocurrir un esguince. Entonces, tú me hablas de un esguince mal curado. Es probablemente las personas que, bueno, no, sí, yo me lo doblé un momentico y seguí caminando, no importa. Y entonces pasa una semana y me sigue doliendo, pasan 2 semanas y me siguen doliendo. Es probable porque no hiciste nada, no hubo ese tiempo de recuperación inicial y luego de rehabilitación para hacer fortalecimiento que recuperara. Entonces las personas que quedan con Esa lesión perenne. que cualquier cosa se vuelve otra vez a doblar el tobillo. Por ejemplo, me salió un esguince, no sé si es el término, me salió un esguince, no, me dio un esguince, tuve un esguince. Sí, tuve un esguince, sí. Ajá, tuve un esguince, doctora, y de repente no presenté ninguna inflamación, quizás un poquito de dolor, me tomé un medicamento para que me solapara el dolor, Ajá. pero sigo mi día a día, no lo atiendo, doctora. Y Ok. me puede pasar que a los días sí empiece a manifestar el pie. Es probable porque siempre el ligamento que está en esa zona, la cápsula articular, digamos, todos los elementos blandos que están alrededor de ahí, sí hacen un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio debería de alguna manera de irse solucionando. Y parte de esto es mantener ese reposo, que no es un reposo absoluto. O sea, voy otra vez, ¿no? Dependiendo del grado, porque depende, o sea, si ya mientras más grave uno probablemente quita un poquito el apoyo. Claro, claro. Pero si no, ese reposo relativo, a veces después de utilizar la férula que sí moviliza por completo, colocamos ortesis con tobilleras con barras laterales, o sea, que eviten ese movimiento hacia adentro y hacia afuera del tobillo, mientras que los ligamentos mejoran, mientras que el ligamento cicatriza y se mantiene otra vez en su posición. Habíamos dejado una pregunta abierta al aire, una pregunta pendiente al aire, doctora, en el segmento anterior, y era sobre el uso de las botas de seguridad, si era recomendable colocarle plantillas. Sí, todos los calzados son susceptibles de que uno le coloque plantilla. O sea, incluso hay ortopedias, hay sitios, hay lugares donde se le pueden hacer plantillas y se le pueden hacer taloneras adaptado al pie, adaptado a las necesidades de cada uno de los pacientes, ¿no? Lo único que de repente todo el calzado, lo que tendría que verificar la persona que lo vaya a utilizar es que dependiendo del tipo de plantilla es posible que el zapato quede un poco más pequeño. Entonces, si es por recomendación médica que debe utilizar una plantilla, si la plantilla de repente llega hasta la punta de los dedos, este calzado a lo mejor debería ser medio número un poquito más para que entonces no aprieten el calzado. Justamente ha dicho algo interesante, las plantillas no se deben utilizar es por recomendación médica, doctora. Claro, generalmente porque dependiendo de la patología existen diferentes tipos de aditamento que uno le puede colocar a la plantilla para que esto solucione realmente el problema del paciente. No es lo mismo una fascitis plantar donde necesitamos tratar es la parte posterior y entonces en ese momento utilizamos son taloneras a que el dolor sea en la parte anterior. Hablábamos también sobre el esguince grado 3. Recuerda, ¿no? Que decíamos, ¿por qué se produce un esguince grado 3? Y hay una línea delgada entre el esguince grado 3 y quizás una fractura también, ¿no? Pero el esguince grado 3 puntualmente. Ajá, fíjate. El esguince grado 3 ya en esto lo que ocurre es la ruptura completa del ligamento. Independientemente sea un ligamento, 2, 3 o 4, que es lo que hablamos que hay alrededor del tobillo, ¿no? Cuando hay esa ruptura ligamentaria, uno tiene que evaluar el grado de inestabilidad que puede ocurrir en el tobillo. Ese grado de inestabilidad, pues uno normalmente, ¿qué hace el paciente en el ingreso a la emergencia del paciente? Bueno, el traumatismo generalmente se supone que debe ser un poco mayor a para que ocurra un grado 2 o grado 1.
Este paciente, bueno, tiene gran edema, dolor, digamos que la limitación funcional, el paciente no puede apoyar, no puede movilizar y hay cierto grado de inestabilidad porque la ruptura ligamentaria hace que el tobillo, o sea, se desplace de su situación normal, ¿no? La diferencia con esto, con una fractura, que bueno, cuando hablamos de una fractura estamos hablando de estructuras óseas, No, ¿ok? y causa mayor, ¿no? Exacto. Evidentemente. Estructuras óseas, los esguinces, vamos directamente sobre tejido ligamentario, ¿ok? Lesiones de esto. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, primero, lo básico, que es lo que hablamos antes, colocar una inmovilización. La inmovilización se mantiene mientras que tratamos edema y dolor, y luego comenzar la rehabilitación del paciente. A este paciente, sí, ya cuando sospechamos que hay un esguince, o sea, que ya hubo una ruptura, se le debe hacer unos estudios de extensión mayores, que significa una resonancia magnética, a ver qué tipo de ligamento o cuál ligamento o qué tan grande es la ruptura ligamentaria que haya, ¿no? Por supuesto, inicialmente todos los esguinces van a ser tratados de la misma manera. Inmovilización, rehabilitación funcional de todos los pacientes y luego mantenerlo con un dispositivo que ayude a que cicatrice. Aquellos pacientes que no mejoran con esto, y probablemente pudiera ser aquellos que tuvieran mayor demanda del tobillo, pacientes jóvenes, atletas, que digamos por la gran movilidad que tengan de allí, mantienen dolor, mantienen inestabilidad, son los que van a ir a una reconstrucción ligamentaria, dependiendo del ligamento que evidentemente se haya roto durante esa lesión. Me imagino que el reposo para un 15 grado 3 debe ser de mucho más, de más días, ¿no? Sí, es probablemente un poco mayor porque hay mayor edema y mayor dolor. El paciente tiene una mayor inestabilidad, una mayor, digamos, limitación funcional que hace que uno lo tenga que mantener un poquito más con muletas, sin apoyo, restringir un poco el uso del tobillo, del apoyar y mantener esa inmovilización, ya sea con un walker o con la férula un poquito más de tiempo. Ahora, definitivamente, doctora, ya en estos tiempos y con todos los avances de la ciencia, no se utiliza el yeso como antes. No se utiliza el yeso como antes, o sea, no es que no lo podamos utilizar, ¿ok? Lo que no debemos utilizarlo es el tiempo que lo manteníamos antes puesto, que antes las lesiones Que lo poníamos ligamentarias. casi que toda la pierna. Las lesiones ligamentarias son alrededor de 21 días que ellas se deben otra vez regenerar el tejido, cicatrizar con todo esto que estamos hablando. Nada más la inmovilización, digamos, absoluta, la debe mantener uno de los primeros máximo 4 o 5 días, dependiendo del esguince, ¿ok? Para que baje dolor y edema. Ya después de ahí, entonces, se ponen sistemas funcionales que te permiten mover el tobillo, te permiten que hagas la rehabilitación, te permiten que apoyes, que no es el yeso. Pero no significa que el yeso ya no se use, pero ya no el tiempo completo. Por ejemplo, si hay personas que han sufrido de esguinces y con el paso del tiempo, por ejemplo, estar en sitios muy fríos, ¿les pudiera generar dolor o eso es un mito? No, bueno, porque he escuchado, por ejemplo, tuve un esguince grado 2, por decir algo, pero cuando estoy en un sitio con mucho frío, de verdad que no puedo, me duele mucho. No, probablemente lo que pasa es, si eso es muy común que el paciente te lo diga y luego por ejemplo, de cirugía o de un traumatismo que le molesta, lo que puede quedar es la zona un poco más sensible que el resto, mientras que termina de mejorar todo lo que esté allí en ese sitio, pero eso debería con el tiempo desaparecer. Una consulta, escribe una persona en nuestra cuenta, sufrió de esguince, se sometió al tratamiento, a la rehabilitación, pero considera, y usted a ver si esto es un descarte que el pie donde sufrió el esguince le quedó un poquito más inflamado, por lo menos se lo ve. ¿Es normal? Es normal, eso es normal. ¿Y vuelve a su tamaño? Eso vuelve, sí. Después que uno sufre un esguince, estamos hablando de que ahí ocurre un proceso de cicatrización y de reparación del tejido. Ese proceso de cicatrización conlleva a que todo lo que está ahí alrededor haga un proceso inflamatorio mayor que en otra parte del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo normal? Que el paciente luego de un esguince, luego que se haya recuperado, camine o a lo mejor cuando llegue la noche, dependiendo de la mayor o menor actividad que tenga, llegue con el tobillo inflamado y luego en la mañana lo ve otra vez que amanece otra vez. ¿Qué hacer si llega a casa con el tobillo inflamado? Colocarse compresa fría, hacer elevación del pie, para que entonces esto nos ayude a disminuir edema, nos ayude a disminuir dolor si en algún momento hay. Y bueno, si el dolor es muy importante, por supuesto, tomar algún tipo de medicamento que nos ayude. Pero este proceso inflamatorio que ocurre ahí, localizado sobre el ligamento donde hubo la lesión,
con el pasar del tiempo, a lo mejor 2 meses, 3 meses, dependiendo de la gravedad, desaparece por completo. Hay otra patología que puede ser consecuencia de los esguinces de tobillo, que son los pinzamientos laterales. O sea, es decir, en la zona donde ocurrió el esguince, queda un proceso de inflamación sinovial, o sea, es decir, dentro de la articulación como tal, y eso hace que perennemente el paciente presente dolor y presente dolor. Uno le hace los estudios de extensión, ve que el ligamento ya está recuperado, que no hay ruptura, pero que a ese nivel existe un proceso inflamatorio articular. Eso, por supuesto, son candidatos también a otro tipo de cirugía, que son artroscopias para hacer, digamos, limpiezas, sinovectomías de esa zona. Doctora, hay una pregunta que le hacen y esto nos puede dar pie para conversar de otra de las patologías que quizás fue la menos votada, pero bueno, están ahí muy relativamente cercanos. Miren, Rangel, durante mi juventud sufrí 2 veces de esguince grado 2 en mi pie izquierdo. Hoy con 59 años estoy padeciendo de tendinitis. ¿Es consecuencia de los esguinces sufridos? No, generalmente si el esguince fue tratado y ella se recuperó del esguince y los esguinces no hubo ningún tipo de ruptura ligamentaria que haya quedado una inestabilidad local en ese tobillo, esa tendinitis no deberían ser consecuencia de eso. ¿Okay? Si ella, digamos, lo que entiendo de eso es que ella hizo todo su proceso de recuperación y se recuperó de eso. Las tendinitis no necesariamente son consecuencias de un esguince. Okay. Las tendinitis pueden ser consecuencias de sobrecarga sobre el pie dependiendo de la actividad que mayor o menor que haga el paciente y dependiendo de donde sea la zona que tenga la tendinitis, ¿no? Habíamos dejado la explicación pendiente, doctora, y ahorita hablamos un poquito de las personas que sufren de artritis y otras preguntas que le están haciendo. Tendinitis de Aquiles, ¿por qué se da? Ok, la tendinitis de Aquiles es la inflamación en la parte posterior de la pierna. Digamos, vienen 3 músculos, vienen los gemelos y el sóleo, que se insertan en el talón allá en la parte posterior del calcáneo. Esta inserción distal del tendón de Aquiles y, digamos, su porción más distal allí es susceptible a procesos inflamatorios. ¿Okay? Bueno, eso que tienen ahí es una ruptura, o sea, no es exactamente una tendinitis del Aquiles. Entonces, este proceso inflamatorio del tendón de Aquiles también nuevamente puede ser por el calzado, por el tipo de actividad que tenga el paciente, por ejemplo, que tengan mayor actividad física, que hagan flexoextensión, o sea, inclinación del tobillo, por ejemplo, las bailarinas, bueno, ahorita que estamos hablando de Yulimar, esas cosas que hacen piques, que hacen salto, los que juegan básquet, fútbol, o sea, todo ese tipo de actividades que demandan el inclinarse al paciente y la mayor movilidad. También el tipo de calzado, la configuración del paciente. Hay patologías que son, por ejemplo, cuando tiene el Aquiles un poco corto, ¿okay? que digamos que el músculo no tiene la misma longitud de otras personas, pueden causar en algún momento inflamación en este sitio. Estas inflamaciones repetidas, por supuesto, tienen un proceso de tratamiento con rehabilitación, y al igual que la fascia plantar, ejercicios de estiramiento, ejercicios isométricos de estiramiento que debe hacer el paciente diariamente. Pero bueno, eso probablemente, todos esos procesos inflamatorios, si ocurren más de una vez, pueden llegar a una tendinosis, a enfermar el tendón como tal. Y esa enfermedad del tendón, entonces, sí se llega a ser crónica. Doctora, ¿y el tratamiento para esta tendinitis? Bueno, el tratamiento inicialmente, igualmente, cambio de calzado, el calzado igual que en la fascia plantar, que sea un poco más elevado para que nos ayude a relajar el músculo, o sea, que no nos mantenga en tensión constantemente. Siempre esos zapatos que tengan un poquito de tacón. O sea, nosotros siempre recomendamos zapatos que sean en cuña, para que entonces sea más alto atrás, adelante y que sea zapato cómodo. En cuña. Ajá. Hay ejercicios de estiramiento. Los ejercicios de estiramiento para el tendón de Aquiles, uno le recomienda al paciente, se monta sobre un escalón que esté un poco elevado, coloca la punta de los pies y al colocar la punta del pie, eso nos va a permitir que el paciente lleve, o sea, digamos, se incline primero haciendo tensión sobre el tendón, y cuando baja esta tensión que mantiene en el tendón y el estiramiento posterior hasta donde el paciente llegue, hace lo que se llama unos ejercicios de estiramientos isométricos. Por eso es tan recomendable que cuando vamos a iniciar alguna actividad física, nos estiremos y correcto. Cuando culminemos nos volvamos a estirar para que entonces no tengamos acortamientos o lesiones o procesos inflamatorios locales ahí.
Entonces, todos estos digamos, ejercicios de estiramiento tienen que ser repetidos, tiene que ser un proceso o un ciclo de rehabilitación, a lo mejor que nos va a llevar un buen tiempo, pero que con el uso de medicamentos, con el uso de AINES, con el uso de probablemente esteroides, nos va a ayudar a que nos disminuya la... bueno, ahí nos tenemos un zapato en cuña. Claro, probablemente no es el más bonito, pero cualquier zapato en cuña, exacto, para que veamos que es un poco más elevado. Fíjense que aquí adelante, doctora, tiene una pequeña cuñita, vamos a llamarle, y luego va subiendo. Y va subiendo. En el caso de las tendinopatías de Aquiles, digamos, la ortesis que se le coloca adentro, acuérdate que en la fascitis plantar hablamos que eran taloneras de gel para que nos ayude al apoyo. En el caso de las aquileitis o las tendinitis del Aquiles, ese dispositivo que uno va a colocar es más bien en copa, se llama, porque entonces no permite que el talón, o sea, la parte posterior del talón, que es donde es el dolor, pegue con ese contrafuerte del zapato, para que entonces también nos ayude. Me escriben, la artritis me afecta el tobillo, es como un esguince. ¿Tienen relación o no? Ajá, bueno, no es que tenga relación. Cuando hablamos de artritis, la artritis por definición es el proceso inflamatorio de una articulación, ¿ok? Las artritis van directamente a hacer daño articular, y que ese daño articular comienza con sinovitis, con procesos inflamatorios, luego, en la medida que va pasando el tiempo, van haciendo daño sobre el cartílago se va deteriorando, hasta poder llegar a producir probablemente una artrosis. Pero todo este proceso inflamatorio también afecta lo que está alrededor de la articulación, es decir, hace capsulitis, hace inflamación de la cápsula, probablemente de los ligamentos que están alrededor, los tendones, y produce dolor. Entonces no es exactamente un esguince, pero sí produce dolor. Lipomas en la planta del pie. Ajá, fíjate, un lipoma en la planta del pie, hay una patología que se llama una enfermedad de Lederhaus. Una enfermedad de Lederhaus es una fibromatosis de la fascia plantar. Probablemente el paciente lo puede suponer como si fuera un lipoma. Y lo que ocurre ahí es que esa fascia plantar de alguna manera va haciendo una fibrosis. Y esa fibrosis se presenta, o clínicamente uno la ve como pequeñas tumoraciones alrededor de la fascia plantar. Dependiendo del tamaño de esa fibrosis que hay, puede causar mayor o menor clínica, y al paciente lo que va pasando ahí es que poco a poco esa fascia plantar va siendo menos flexible porque se va recogiendo. Y rapidito aquí, la tendinitis en el peroneo. Ajá, los peroneos son los tendones que van en la cara posterolateral de la pierna, es decir, los que van bajando por detrás del peroné, y ellos se encargan de llevar el pie hacia afuera, ¿ok? O sea, digamos, es la función principal de ellos. También, por supuesto, por algún proceso traumático, por alguna sobrecarga, se pueden también inflamar. Exactamente como ocurre en el Aquiles, pero bueno, no es el dolor en esta zona. Pero no tiene que ver con que a esta persona le haya dado esguince, por ejemplo. En el caso de la tendinitis de los peroneos sí puede estar un poquito más relacionado. Porque perfecto, también están en la parte lateral. Hablamos, ¿te acuerdas que al principito que los esguinces generalmente son en la parte lateral y sobre ellos puede haber cierto grado de sobrecarga? Y el mismo movimiento que causa el esguince pudiera causar una tendinitis de los peroneos. Lo importante para hablar sobre otros temas, otras patologías que ocurren y que a veces, bueno, quizás el descuido es a veces inevitable la consecuencia, ¿no, doctor? Hablando puntualmente sobre pie diabético. Sí, buenos días a Venezuela. Bueno, nos levantamos orgullosos, somos récord mundial, son las noticias que queremos escuchar en nuestro país. Así es, doctor. Que siga adelante Venezuela, y muy orgulloso. Yo soy pro Venezuela. Y esa noticia, cuando la dijiste en este momento, se me paran los pelos como típico venezolano. Claro, claro que sí, nos sentimos orgullosos, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, estamos hablando sobre la diabetes mellitus. Una de las complicaciones es el pie diabético. El tema fundamental en la diabetes mellitus, en mi experiencia, es la prevención, ¿ok? Donde en etapas iniciales nosotros podemos evitar una catástrofe, entre ellas la amputación del miembro. Estaba entrando aquí a Globovisión y me dice, un trabajador me dice, no, mi hermano lo amputaron hace una semana. Yo le digo, oye, pero yo vengo cada momento a Globovisión, yo en Venezuela intento o salvamos piernas, tenemos bajas tasas de complicaciones en amputación, tenemos las tecnologías adecuadas para evitar este tipo de secuelas. Una amputación mayor, digamos, es incapacitante para un paciente joven, donde inicia con eso, ¿ok? Inicia con un mal perforante plantar, inicia con una infección leve, y ese es un punto crítico donde
hay una infección severa donde puede llevar a repercusión. A ver, doctor, aquí tenemos esta imagen ¿Sí? y hay un pie, ¿no?, donde va de alguna manera progresivamente una infección. Sí. ¿Por dónde comienza? ¿Por este que está acá? Ok, vamos a empezar por la primera fase. ¿Ok? La diabetes mellitus, uno de los primeros objetivos es atacar los nervios. ¿Ok? La glucosa es tóxica al nervio. Es lo que se denomina la neuropatía diabética. ¿Qué quiere decir eso? No sienten, ¿ok? El calzado inadecuado golpea, golpea, golpea y se produce lo que es este punto, ¿ok? Que es por traumatismo a repetición. Allí, Pero para llegar aquí, doctor, disculpe que lo vaya interrumpiendo, para llegar aquí tuvo que pasar mucho tiempo. total, es diabético. Es O, decir, sí, no, o evidentemente es diabético, pero quiero decir, para llegar a este punto, esta primera lesión, el paciente tuvo que haber pasado mucho tiempo con esta especie de impacto, como usted lo menciona, o estos traumas, quizás usar por muchos años un zapato inadecuado, o como lo dice, la glucosa es enemiga y entonces dices, bueno, nada, automáticamente se afecta rápidamente. sí, el contexto es diabético y el contexto, digamos, un golpe mínimo en 48 horas es un desastre. Entonces, siempre le explico a la población mundial, porque somos muy masivos dando información, que todas las noches los diabéticos deben observar su pie, ¿ok? Interdigital, o sea, me bañé, me observo mi pie todas las noches como rutina. Esa es la rutina del paciente diabético. ¿Por qué? Porque en etapas iniciales podemos prevenir que ese punto mínimo haga una fascitis necrotizante, una infección ascendente y una amputación sin ningún tipo digamos, de tutía. O sea, va a una amputación porque ya es una infección muy severa, donde nosotros disponemos de herramientas tanto preventivas como herramientas curativas para evitar estas secuelas. Qué interesante esto que usted está, y este llamado que hace quizás pacientes con diabetes, tal vez hay algunos que están desinformados, doctor, y de repente no andan en ese chequeo, en esa observación, ¿no? Sí, bueno, nosotros como centro de referencia en manejo de pie diabético, muchas veces nos da tristeza que nos llegan pacientes ya en etapas muy avanzadas, o sea, con medio pie perdido, con una infección muy severa, muchas veces que, digamos, ya no hay muchas cosas que hacer, donde yo siempre le explico al paciente todo lo anormal en su cuerpo, dolor a nivel de la pierna, estoy caminando menos de 50 metros, tengo que pararme, son síntomas iniciales, que es lo que se denomina claudicación intermitente. El target secundario o principal también de la diabetes mellitus, tanto es los nervios, de luego va a ser las arterias, que es lo que se denomina la arteriopatía, la estrechez, la obstrucción, para que me entiendan las personas. Las obstrucciones, las aguas blancas, que son las arterias, lo produce los niveles tóxicos de glicemia en el cuerpo elevados, y es lo que denomina las estrecheces o las estenosis que nosotros te destapamos con cirugías invasivas, con cateterismo, y esto cambia el destino de su pierna. Claro, y una buena observación, un buen tratamiento, doctor, y estarle de alguna manera encima a este tipo de patologías te hace prevenir la amputación del miembro, como usted lo estaba mencionando, ¿no? Totalmente. El control de la glicemia, es decir, esto es un equipo multidisciplinario donde técnicamente en el Grupo Médico Santa Paula, en la Unidad Vascular de Caracas, contamos con endocrinos, con nutricionistas, cirujanos cardiovasculares y no vasculares para evitar todo este tipo de cascadas donde fundamental, todo paciente diabético no le tenga miedo a la diabetes, simplemente es un control con su endocrino, control con su cirujano cardiovascular, porque tienen que saber el estatus vascular de las arterias, es decir, cómo están funcionando las arterias, cómo se irriga la pierna, cómo se alimenta la pierna, para que me entienda la población. Fíjese algo, doctor, a propósito de estas imágenes que tenemos acá y de su explicación, escribe Luz Bricen 76. Mi esposo es diabético y por primera vez le vi una lesión así como en la primera fase, donde recomienda que vaya. Somos de Maracay. Ok, básicamente, digamos, bueno, aquí en Caracas tenemos un centro especializado, que es la Unidad Vascular de Caracas, donde en este momento acabo de publicar una foto en el Instagram, donde contamos con herramientas. La primera fase es hacer un ecodoppler, contamos con termografía de última generación para ver los puntos de calor, ya lo vas a entender en la explicación en mi Instagram, donde en etapas iniciales nosotros podemos cambiar el destino de la pierna. Una lesión en un pie diabético o un pie diabético, una infección, es una emergencia real. Y si la persona no puede viajar a Caracas, por ejemplo, hay otros centros, trabajan con centros aliados de alguna manera.
Técnicamente no, pero asiste al hospital más cercano, asiste a la clínica más cercana, porque mi consejo es que toda lesión en un pie diabético es una emergencia real y todos los cientos de pacientes que he tratado saben que es así, ya que en 24 horas podemos cambiar el destino de la pierna. Que fue, por ejemplo, el caso de del hermano de nuestro compañero, que fue de una lesión de un dolor. Fue al médico, le pasaron 2 o 3 días, le amputaron un dedo y posteriormente, bueno, la pierna, lamentablemente, ¿no? Sí, hay otro contexto también de dolor en la pierna, que son los dolores de fuerte intensidad, cambios de coloración, cianosis, frialdad, o sea, cambios de coloración, consulte, porque hay emergencias agudas que se llaman obstrucciones arteriales agudas. ¿Okay? Esto es un infarto en la pierna textual, no llega flujo sanguíneo y produce un dolor de fuerte intensidad. Yo soy muy masivo explicando, un dolor de fuerte intensidad, primero consulte cirujano cardiovascular, descarte lo peor, porque es decir, que no llegue flujo sanguíneo, que no sea una trombosis venosa, que no sea una complicación mayor, para luego descartar las cosas secundarias, entre ellos columna, rodilla, muscular, etcétera. Ahora, la recomendación que usted hace desde el punto de vista médico, por ejemplo, doctor, que puede ayudar también al individuo, ¿no? En su día a día es caminar, hacer ejercicios que de alguna manera te permitan el tema de la circulación. Sí, como siempre, esta oportunidad siempre digo, el enemigo mortal de las piernas es el cigarrillo. ¿Okay? El cigarrillo, pacientes que fuman, yo he tenido pacientes de 30, 35 años perdiendo la pierna con arterias tapadas. ¿Okay? Entonces, sí, bueno, la actividad física que 20 minutos diarios ayuda a la salud cardiovascular, como ya lo hemos hablado en todos los programas que siempre hablamos, es decir, eso sí ayuda. Pero digamos, el target principal, el objetivo principal, el enemigo fundamental es el cigarrillo que tapa las arterias. Son las 9:01, doctor. Absolutamente interesante su participación. Hablamos con el doctor Carlos Durán, él es cirujano cardiovascular. Estamos conversando sobre el pie diabético. Las preguntas que usted tenga, @EntreNoticiasGB. Sus redes sociales, doctor. Carlos Durán y Unidad Vascular de Caracas, lo pueden buscar por todas las redes sociales, por Google, ahí estamos muy activos, siempre informamos, somos una de las unidades con mayor estadística en Venezuela como centro de referencia. Hay un comentario que escribió el señor Carlos Augusto García. Soy diabético y me cuido como un 90%. Mis heridas, cuando las he tenido, se curan muy bien. Camino cada día y la comida lo más sano posible. Dejé de fumar hace 35 años y me siento mucho mejor. Muy bien, Carlos. Ahora te falta la evaluación cardiovascular, tu estatus vascular. Es decir, una vez al año tú debes asistir con un cirujano cardiovascular para hacerte un eco Doppler de miembros inferiores, para saber cuál es tu estatus vascular y cómo está la irrigación arterial a nivel de las carótidas. Es decir, si las carótidas están tapadas y si tienes riesgo de ACV. Porque en etapas iniciales nosotros podemos tratarla y no llegar a estas complicaciones. A ver, doctor, hablábamos un poco sobre las causas del pie diabético, hablando con todo lo que tiene que ver, y ahí hay un video, porque me quedé aquí reflexionando con un video que nos había mostrado, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas habituales que deben ser síntomas de alarma en un paciente? Ok, todo dolor en la pierna tiene ese síntoma de alarma. ¿Okay? Así la persona no crea que no es diabética. Totalmente de acuerdo, ¿ok? Es decir, uno de los principales inicios es camino y me duele la pierna. O sea, camino 50 metros, tengo que pararme porque me duele la pierna. Eso quiere decir que cuando usted camina, usted necesita más gasolina, sangre, irrigación. Las arterias están tapadas y en este caso tengo que pararme porque me duele la pierna. Eso es claudicación intermitente, algo que tiene que llamar mucho la atención si me están escuchando, y usted camina y tiene que pararse. Tiene que hacer un eco arterial para descartar que estas arterias están tapadas. Y todo paciente diabético tiene que evaluarse una vez al año, saber cuál es su estatus vascular de forma obligatoria. Eso. ¿Y realmente existe la cultura en nuestro país, doctora? Doctor, perdón. Lamentablemente no. No en nuestro país, a nivel mundial, ¿ok? Porque si tuviésemos esa cultura, digamos, las tasas de complicación de amputación fuesen mucho menores y los tratamientos iniciales, digamos, etapas iniciales son muy efectivos. Ahora, si de repente amanezco o me dan de repente hormigueos en los pies o en las piernas, calambres,
de repente no la siento por ratos, ¿también es una señal de alarma? Muy bien, aplica para la vida. Usted tiene un problema, usted se va a enfocar en el problema mayor. Es decir, usted descarta siempre que no tenga problemas de circulación, tanto arterias como de venas, es decir, trombosis venosa no tratadas, esos coágulos van a la circulación pulmonar. Arterias no tratadas, obstrucciones no tratadas, pueden llegar a una amputación. Entonces, no todo lo que duele en la pierna es de causa vascular, pero todo lo que duele en la pierna de causa vascular es el tope de importancia. Entonces, eso es un consejo que yo le doy a la población mundial. A tomar en cuenta, doctor. ¿Cómo lo habíamos hablado entonces? Las causas del pie diabético, doctor. ¿Cómo se trata el pie diabético? Que lo dejamos pendiente para este segmento. Muy bien, hay que enfocarnos siempre si es un pie diabético, digamos, infeccioso, ¿ok? O si es netamente por problemas arteriales. Entonces, en base a eso, nosotros nos enfocamos en equipo multidisciplinario, entre ellos endocrinos, entre ellos cirujanos cardiovasculares, verificamos. Si es infeccioso, bueno, con antibióticos, etcétera, mal perforante plantar, y si es lo que me trata, lo que es mi especialidad, arterias tapadas, en la actualidad contamos con procedimientos mínimamente invasivos, en el cual se destapan con cateterismo, con guayas, con catéteres para destapar estas arterias en teoría tapadas. ¿Ok? Son procedimientos que el día siguiente usted está de alta. Usted había hablado un poco sobre cómo se puede prevenir, pero es importante que se recuerde a la audiencia, doctor, este llamado que ustedes hacen, porque también a veces, y usted me corrige por favor si estoy equivocada, la automedicación puede ser contraproducente, quizás el no atender este tipo no sé, de señales de alarma también, ¿no? O señales de prevención. Ok. Es triste cuando usted dice, yo soy diabético y no estoy tratado, ¿ok? Sabiendo que la diabetes es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, entre ellas complicaciones, infarto, enfermedad renal, problemas a nivel ocular, ACV, ¿ok? Entonces, la automedicación en un paciente diabético, oye, eso no da cabida en la actualidad, ¿ok? Entonces, si usted es diabético, consulte a su endocrino, tenga sus controles periódicos cada 3 meses, eso es fundamental. Usualmente este tipo de situaciones se generan en pacientes de edad avanzada o no distingue la edad, doctor. No distingue la edad porque, por ejemplo, si usted tiene diabetes tipo 1 y va para la playa, que es uno de los principales motivos de consulta de nosotros, se corta, ¿ok? Entonces, allí entra un proceso infeccioso donde se puede complicar seriamente la viabilidad del miembro. Escribe María E. Gallardo P. ¿Cómo aliviar los calambres a una persona de 79 años que le da desde la rodilla hasta los pies? Muy bien, entonces descartamos problemas arteriales. En el caso hipotético, no tiene problemas arteriales, tiene buen flujo a nivel de las arterias, donde vemos con un ecodoppler, ¿ok? Si es problemas de columna, bueno, hay que verificar con un neurocirujano, hacerse una resonancia magnética de columna lumbosacro y verificar si tiene una hernia o algún problema a nivel de columna. A ver, seguimos revisando más comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Bueno, ya vamos a esperar que cargue, doctor, que siga cargando. Ahí usted hablaba de las recomendaciones de ciertos zapatos, ¿no? Sí, bueno, uno de los principales objetivos de la diabetes, que es la neuropatía, produce algo que se llama pie de Charcot, que es una deformidad, algo muy parecido a estas imágenes, ¿ok? Hay unas deformidades a nivel de la ósea donde los puntos de presión se pierden, ¿ok? Entonces, nosotros con termografía verificamos algunos puntos de calor y hay unos tipos de calzado importantes que contamos en la Unidad Vascular de Caracas sobre algunas piezas, es como un rompecabezas. Se quita la pieza donde están los puntos de presión para evitar esos traumatismos en repetición en ciertas zonas y evitar que tenga una úlcera en un futuro. Sí, ¿no? Alberto Espinosa dice, ¿a qué se debe que la planta de los pies estén calientes? ¿Qué me recomienda? Bueno, evaluarse. Técnicamente la evaluación es muy importante, ¿ok? Ya que es todo lo que hemos hablado. Si son problemas vasculares, no son problemas vasculares o problemas de columna. Bendita 62 dice, tengo síndrome de Klippert-Trenaunay en miembro inferior izquierdo. ¿Puedo sufrir de algo similar a pie diabético si me corto? ¿Y qué síndrome es este, doctor? Técnicamente no, o sea, es una malformación vascular venosa, ¿ok? Con múltiples fístulas, que es un caso muy interesante, me gustaría evaluarte, ¿ok? Ya que tienes que usar algunas medidas de propósito médico o hacer algunas técnicas muy especializadas según cada caso en particular, porque hay diferentes tipos de Kipler. Entonces, lo que le recomiendo es la evaluación.
Doctor, usted había hecho una acotación muy interesante que tiene que ver con el tema de las arterias y que no solamente va quizás dedicado a la persona que sufre de temas cardiovasculares, el diabético también, ¿no? Y a todas las personas en general, por ejemplo, quienes sufrimos de varices, yo sufro de varices, ¿no? Y lo mío particularmente es hereditario, entonces tú dices, bueno, tienes que tener atención por o sea, doblemente, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tratamiento de destapar las arterias que usted lo mencionaba? Sí, correcto. Hay un video en la cuenta del doctor que ya lo vamos a ver, el doctor nos va a ir explicando poco a poco. Eso está en la cuenta en Instagram del doctor. Aquí la va a tener, doctor, en pantalla. Ahí está. Muy bien, es una arteria tapada, ¿ok? Es decir, hacemos procedimientos mínimamente invasivos, hacemos una arteriografía diagnóstica, no hay arteria. Siguiente imagen, por favor. Ahora ya hemos destapado las arterias. Miren cómo esa arteria que no se veía... Ese cablecito ahí. Ese cablecito que no se veía en las imágenes anteriores, nosotros destapamos por medio de un cateterismo. En este caso es una cirugía híbrida, una cirugía muy moderna, donde buscamos una línea, mira, ese es el balón. Mira cómo destapa internamente la vena y queda perfecto, digamos, el canal. Y esto tiene que ser así, las venas nuestras tienen que ser así, doctor. Esas son las arterias. Las arterias, perdón. Las arterias sí, las arterias están tapadas, están estrechadas y nosotros buscamos destaparlas internamente para que tenga una cobertura lineal hacia la pierna, o sea, flujo. Ahora, puede repetirlo porque lo dijo al principio de la entrevista, pero sería interesante. ¿Por qué se tapan las arterias, doctor? Principalmente el cigarrillo, ¿ok? Los factores hereditarios, la diabetes mellitus. Muchas veces los factores principal es el cigarrillo. El cigarrillo. ¿Y la alimentación influye? Sí, totalmente. O sea, una alimentación inadecuada, sedentarismo, diabetes no controlada, varios factores de riesgo, entre ellos el cigarrillo, la obesidad, contribuyen a taparse las arterias. Alicia Petobardi escribe, no soy diabética, pero sufro de varices y siento dolor en los pies y en las piernas. ¿Cuál es su recomendación? Totalmente. La Unidad Vascular de Caracas o mi persona somos especialistas en procedimientos mínimamente invasivos, en varices, ¿ok? Dilataciones visibles, palpables, debe evaluarse porque podemos cambiar el destino de su pierna. ¿Qué es lo que hay que hacer? Inicialmente la evaluación física, el ecodoppler, verificar cuál es su fuente de reflujo para ver cómo lo resolvemos. En la actualidad, la técnica que me estabas preguntando, la técnica de saferectomía, de arrancar, de quitar, eso ya no se hace en la actualidad. En la actualidad se ha desarrollado técnicas muy avanzadas, en el cual es con anestesia local, usted llega caminando, se va caminando con una recuperación técnicamente inmediata. Escribe Ángel Pérez, por favor pregúntale al doctor, me salen pepitas con agua en el talón del pie. Okay. ¿Qué significará esto? Bueno, hay que verificar si no es diabético, si no fuma, cuál es la edad del paciente, ¿ok? Porque son puertas de entrada en el cual podemos prevenir unas complicaciones más adelante. Si no tienes nada de eso y son problemas, pues también pueden existir problemas dermatológicos, dermatitis, varias cosas que tampoco tienen que llamar tanto la atención, pero es importante la evaluación por un médico. Escribe, buenos días, ¿a qué se debe el pulso disminuido en miembro inferior en paciente diabético? ¿Cómo lo trato? Total, tienes que evaluarte. Eso es una pregunta crucial. Me imagino que ya lo ha evaluado un médico, le han tocado el pulso, donde hay que hacerle el ecodoppler, hacer diferentes estudios, porque quiere decir que las arterias están tapadas. Entonces, tiene riesgo de que en algún momento siga progresando la enfermedad, se coloque el pie azul, se coloquen algunas úlceras, si tiene un traumatismo, cuidado con los golpes. Usted todas las noches se evalúa el pie, debe evaluarse para ver qué es lo que realmente está tapado. Escribe Ana Ninosca 16, desde Ciudad Bolívar. Actualmente mi padre, quien tiene una sola pierna, en el pie que le queda tiene pie diabético, tiene 3 lesiones que se le ha deteriorado. Las cirugías de las arterias son extremadamente costosas. Mi papá está en alto riesgo de sufrir otra amputación. ¿Hay donde hacer estas cirugías vasculares en la parte pública?, le pregunta. Bueno, yo tengo algunos años de trabajo en la parte pública, pero en cierta forma cuando trabajaba lo hacíamos en el Hospital Universitario de Caracas. Ahí conozco gente que lo está haciendo. Varios hospitales tienen un mérito, así como tuvo Yulimar, los médicos que están en el hospital también necesitan y se le aplaude, ¿ok? Entonces, ellos trabajan a diario contra estas enfermedades, trabajan a diario por la salud de Venezuela. Bueno, el Hospital Vargas se le aplaude, el Hospital Militar se le aplaude, todos los hospitales de Venezuela me le quito el sombrero, yo personalmente. Escribe White Martian, buenos días, tengo una inflamación en el dedo gordo del pie, creo que me lastimé cortándome la uña. La inflamación no cede ni aumenta y hay dolor al tacto. ¿Qué puede ser?
Tampoco hay cambio de coloración en la piel, ni tengo ninguno de los síntomas que usted ha descrito. Dice que señala, no tengo diabetes diagnosticada, pero tengo obesidad. ¿Qué me recomienda aparte de bajar de peso y para la inflamación del dedo? Oye, envíame la foto a mi WhatsApp para orientarte un poco mejor, ¿ok? Pendiente, todos los pacientes diabéticos no se cortan las uñas. Eso es el principal objetivo de la... Cuando te cortas las uñas, se te infecta y ahí inicia la infección. Los pacientes diabéticos se liman las uñas, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo. Sí, porque importante que usted lo aclare además, doctor. ahí viene el gran problema. O sea, de los 10 pacientes que a mí me llegan de pie diabético por semana, digamos, 8 han sido por el famoso me estoy cortando las uñas. Entonces, ningún diabético se corta las uñas, todos los diabéticos se liman las uñas. Doctor, dice, mi mamá tiene muchas varices en las piernas y le arden cuando come mucho verde. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Tiene relación, doctor? No, no tiene relación. La enfermedad venosa nació con esos problemas, unas válvulas dañadas, que en vez de subir la sangre se regresa y es lo que ocasiona las varices tronculares, ¿ok? Donde hay dos formas de tratarla. Uno, el tratamiento conservador, que son unas medias de propósito médico, que es una válvula artificial, y dos, dependiendo de la fuente de reflujo, resolver de forma definitiva su problema de las varices. Escribe Marisol por una compañera de trabajo, dice que desde un tiempo para acá le da dolor entre pierna, en la parte superior hasta el final de la columna. La crisis es tan dura que no le permite caminar. Cuando apoya el pie no logra caminar. Después de fuertes calambres logra superarlo. ¿Qué debe hacer? No todo lo que duele en la pierna es de causa circulatoria, pero todo lo que duele en la pierna de causa circulatoria es el tope de importancia. Hacerse un ecodoppler arterial y venoso, descartar que no tenga arterias tapadas, que no tenga venas tapadas. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque una arteria tapada puede tener riesgo de amputación y una trombosis venosa profunda tiene altas tasas de complicación. Entonces, usted descarta lo peor y bueno, si es columna, si es rodilla, si es muscular, ya se remite al médico especialista según si es un traumatólogo o un neurocirujano. Aquí hay otra pregunta que realizan. Cuando camino creo que el pie derecho se hincha porque siento que el zapato me molesta. A ver, es que lo pierdo por la señal. A ver si me pueden ayudar acá en la pantalla y muchacha. Ay, a ver, acá. Cuando camino creo que el pie derecho se hincha porque siento que el zapato me molesta y los dedos los siento presionados en la punta del zapato. Lo otro es que al quitarme el zapato siento la palma del pie dura y doblo los dedos. Siento como que si tuviera arena. ¿Qué pudiera ser? Muy bien. Síntomas iniciales: pesadez, cansancio, dolor. Yo le recomiendo que se haga un ecodoppler, descartar problemas vasculares, entre ellos arteria y venas. ¿Qué puede ser? Descarte lo peor. Y en base a eso ya usted tiene una tranquilidad que, bueno, es un problema muscular, es un problema de rodillas, es un problema de columna o simplemente nos hinchamos. Bien, seguimos revisando más comentarios aquí, a ver si, bueno, que ya estamos por terminar, pero hay algunos comentarios que están ahí pendientes, doctor, pero básicamente tiene mucha relación, quizás un caso con el otro, y es estar atento a cualquier síntoma inusual que va manifestando nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro organismo. Sí, algo tan básico, mira, como la pesadez y el cansancio. Es decir, usted trabaja todo el día parada, llego a mi casa, me acuesto, alzo la pierna y siento gran mejoría. Son síntomas iniciales de enfermedad venosa. Yo tengo antecedentes familiares de varices, la pierna se me hincha un poquito. Oye, consulta, porque en etapas iniciales la pierna queda muy perfecta. A diferencia que me llegues ya con la mancha, con una úlcera, con las piernas muy brotadas, que igual vas a quedar perfecta, pero oye, se puede prevenir o se puede evitar algunas ciertas complicaciones a largo plazo. En temas de mujeres embarazadas, ¿no? Que hay aumento de peso que es normal, quizás el cansancio en las piernas es mayor. ¿Cuál es la recomendación, doctor? Bueno, evaluarse, descartar que tenga alguna patología, digamos, de base, ¿ok? Y en base a la definición de la consulta, nosotros le recomendamos uso de unas válvulas artificiales, que son unas medias, que apretan más abajo y menos arriba, y eso alivia totalmente la parte de la pesadez y el cansancio. Bueno, doctor, son las 9:25 minutos, ya tenemos que despedir, pero me gustaría que aprovechar estos segundos que quedan para enviar sus recomendaciones finales a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Pacientes que presenten pesadez, cansancio, varices tronculares, todo paciente diabético debe evaluarse una vez al año para saber su estatus vascular. Oye, y si usted fuma, el cigarrillo es enemigo de las arterias. Entonces, bueno, todo lo anormal en un paciente diabético, consulte la brevedad. Si usted es diabético, no se corte las uñas, se las lima y todas las noches, por favor, evalúe su pie y todo el rojito chiquitico, consulte el día siguiente porque puede evitar complicaciones. Bien.